buenos días y bienvenidos a Lideria, la red de directivos influyentes. Hoy vamos a hablar de liderazgo y de liderazgo compartido. Y tenemos el lujazo de tener aquí a dos invitados maravillosos que muchos de vosotros ya conocéis y que estoy deseando presentar. Así que vamos a por ello. En primer lugar, tengo aquí a mi izquierda a Pedro J., que es el presidente de El Diario El Español y al que le estoy muy agradecida porque sé que tiene una agenda terrible y nos ha hecho un hueco para estar aquí hoy con vosotros y con nosotros en Lideria. Muchas gracias, Pedro. Buenos días, es un placer, seguro que compartimos una interesante conversación. Maravilloso. Y por otro lado, pues tenemos a Cruz, que es la vicepresidenta del Español y escritora, si me permites también. Tienes un club de fans impresionante. Bienvenida, Cruz, y muchas gracias también a ti por hacer un hueco para estar hoy con nosotros. Gracias a ti, primero por tu amistad y luego por visibilizar a tantas personas. Creo que no podría decirte que no, porque lo que haces es importantísimo. Y yo estoy convencida que quienes vean Lideria, quienes sigan Lideria, saben que tú eres un ejemplo para muchas personas. Ay, muchísimas gracias. Yo ya me he venido arriba. Ya me he venido arriba. Pues vamos a empezar el programa, pero antes quiero recordaros que podéis preguntar y aprovechar esta increíble oportunidad de tener a Pedro y a Cruz hoy con nosotros. Tenéis un número de WhatsApp al que dirigir vuestras preguntas, sugerencias, lo que sea. Lo tenéis en pantalla y os lo recuerdo, es el 616-02-1268. Y ahora sí, empezamos. Y lo primero que queremos saber es cómo es posible, porque bueno, tenéis que contarnos cosas, ¿vale? Sé que algunas son a lo mejor pues estratégicas y secretos increíbles, porque llegar hasta aquí, llegar a conseguir que GFK nos anuncie que habéis conseguido 11 millones, no, 11 millones no, sí, 11.261.000. Eso fue la primera quincena. La primera quincena, pero ahí... Solo la primera quincena de diciembre. diciembre. Bueno, estamos entre 16,5 y 17 millones. Tengo el dato aquí exacto, Pedro. 16.619.715 lectores. Por encima, además del país que tiene como 100 y pico mil menos. Nos tenéis que contar cómo habéis llegado hasta aquí, cómo habéis conseguido ser el primer diario nativo digital español. Nos tenéis que contar cosas. Bueno, yo creo que un periódico, por encima de todo, es un proyecto intelectual, es una manera de mirar a la sociedad. Y creo que tanto en los anteriores periódicos que yo he dirigido, Diario 16 en los años 80, luego El Mundo durante un cuarto de siglo, y desde que fundamos El Español hace 7 años, siempre hemos mantenido una actitud, podríamos decir, muy transversal, muy abierta, muy plural, muy liberal en el sentido de defensa de las libertades de una manera integral, tanto los derechos civiles, los derechos humanos, por supuesto los derechos relacionados con el medio ambiente, que es algo a lo que dedicamos mucha atención en el periódico, pero también la libertad de empresa, la libertad de enseñanza. Es decir, nosotros creemos que la libertad y la igualdad van siempre de la mano y la una prospera con la otra. Además, este es un tiempo de bastante degradación de la convivencia, de los modales en el espacio público, de mucha crispación, y El Español creo que casi siempre logra escapar de ese entorno de polarización extrema. Yo creo que somos un periódico en el que lectores muy distintos se sienten cómodos y encuentran sus referencias. Porque además ha habido espacios nuevos, ha habido un esfuerzo muy grande. Yo creo que la mano de Cruz se nota aquí, tú me corriges, pero creo que se nota muchísimo el esfuerzo por luchar por la igualdad de la mujer. Vemos muchos proyectos de responsabilidad social
business con humanidad, vemos muchos proyectos eso de cuidado del medio ambiente y yo creo que por ahí está tu mano, ¿no? Bueno, yo intento, cuando una es activista esté donde esté, igual en el terreno que si ocupas un puesto directivo. Es verdad que para mí es muy importante, al hilo de lo que decía Pedro, yo creo que el español lo que tiene de positivo es que no grita. El español habla y si alguna vez hace falta hasta susurra, pero muchas veces el susurro se oye mucho mejor que un grito, ¿no? O sea, yo iba a decir, yo detesto los gritos, la gente que pretende conseguir las cosas a gritos, insultando a los demás y faltando el respeto de las distintas opciones. Yo creo que el español, tanto las personas que lo leen como las personas que lo escriben, son plurales, diversas y es que así es la sociedad, porque además cuando nos vamos haciendo mayores, yo acabo de cumplir 50 años, tendemos a creer que la sociedad somos nosotros y nuestros mayores. Y la sociedad ya son también nuestros hijos y nuestros jóvenes. Y los medios de comunicación tienen un reto por delante que es calar en el lenguaje de los jóvenes, contarles lo que les interesa. Y a los jóvenes, a la mayoría, a los normales, no les interesan las batallas heredadas de otras épocas, les interesa un sentido constructivo de la vida, un tono amable, afable, y yo sí que espero mucho de la juventud y creo que todo lo que hable de igualdad, de integración, de sostenibilidad, todo eso es uno de son los temas en los que tenemos que centrarnos para llegar a un público joven, más allá de la cultura, la política, la sociedad, pero creo que hay una conciencia diferente, afortunadamente para ellos, a la que recibimos nosotros en la educación. Me parece súper interesante ese punto de vista porque efectivamente yo creo que todos los españoles, al final, la gente no queremos tensiones y crispación, ¿no? Queremos tener una información verdadera. Yo creo que los que hemos vivido la etapa de la transición y conocemos un poco la historia de España, valoramos mucho lo que se ha conseguido en términos de convivencia y de concordia en este último medio siglo en España, porque España arrastraba una tradición fratricida, no solamente hubo una guerra civil en el siglo XX, es que el siglo XIX estuvo plagado de ellas. Parecía como si formara parte de la idiosincrasia española el llevar a cabo el famoso cuadro de Goya de los dos arrieros dándose de garrotazos. Yo creo que nuestra sociedad, afortunadamente, con la educación, con la experiencia cosmopolita de la gran mayoría de nuestros jóvenes, pues es muy distinta. Y creo que se equivocan los políticos que piensan que a base de extremar sus posiciones, a base de gritar, como decía Cruz, o a base de estimular la polarización de la sociedad, creen que eso les va a terminar siendo electoralmente rentable. Yo creo que no. Yo creo que por debajo de esas capas, a veces más movilizadas, más implicadas que formamos los periodistas, los políticos, los activistas de todo signo, la sociedad está mucho más tranquila y hay un clima de convivencia mucho mejor que el que podríamos ver en el Congreso de los Diputados o en un plató de las tertulias de la televisión. Yo creo que la sociedad española quiere seguir prosperando en democracia, en libertad, en el respeto a los demás. Y esa es la línea editorial de nuestro periódico, y es verdad que la captación de Cruz, que era una maravillosa abogada de éxito y ahora se ha convertido en una extraordinaria editora, pues ha resultado tiene un valor estratégico extraordinario, aparte de todos los elementos personales, emocionales. Yo creo que el español es mucho mejor
desde que Cruz es su vicepresidenta y desde que Cruz es la editora de secciones clave como ODS y Magazine. De todas formas, hay mucha gente, o sea, el ruido siempre parece que hay más, ¿no? Porque como gritan más, parece que son muchísimos más. Yo no tengo Twitter porque en una época que me tocó sufrir ataques de haters, decidí salirme de un sitio donde me insultaban, ¿no? Y vivo fenomenal sin Twitter. Pero todos esos que veis vomitando sus frustraciones, gritando, insultando, diciendo auténticas barbaridades que se suman a las de los bots, no son tantos, porque si tú analizas ese listado de GFK, los medios que realmente dan aliento a esas facciones están muy por abajo. O sea, la gente quiere que les traten bien. O sea, todos queremos que nos traten bien. Al final, lo que todo el mundo necesita, tanto en una empresa como en una familia, como en tu medio de referencia, es que te traten bien y que te quieran. Totalmente. Y eso se ve en... Es verdad que hubo una época, al principio de la explosión de los medios digitales, que sí te parecía que iban a tener muchísimo más recorrido los que formaban dos facciones o los que se ponían a insultar al gobierno o a defender al gobierno insultando a los otros, ¿no? Pero yo creo que cada vez menos y que la pandemia nos ha puesto a cada uno en nuestro lugar, ¿no? Yo creo que además la ciudadanía, los españoles, los lectores, lo que valoran es el periodismo de calidad. Y realmente la clave del desarrollo del español es que al principio nos costó conseguir poner la empresa en rentabilidad, pero desde que lo logramos, pues cada euro que ganamos, cada euro que se invierte en contratar a más periodistas, en mejorar la calidad de la redacción, en ampliar nuestra cobertura. Y bueno, empezamos siendo menos de 100 y ahora somos más de 200. Y eso hace pues que cada vez haya más ámbitos en los que tengamos especialistas que realmente saben de lo que escriben y escriben de lo que saben, ¿no? Y la clave ahí también está en el equipo, porque Pedro dice que los comienzos del español fueron duros, fueron durísimos, hasta que se consiguió armar un equipo potente. La consolidación de un equipo como el que tiene hoy el español, que es, aparte de Pedro, que es un líder indiscutible, pero el resto de los trabajadores, o sea, ahí tenemos un equipo, yo siempre presumo del capital humano, son unos profesionales extraordinarios, con un compromiso brutal y es un equipazo, o sea, yo presumo de equipazo porque creo que todos tienen un compromiso con la verdad y con hacer muy bien su trabajo y eso es que es muy fácil de llevar cuando todo el mundo está... Solo tenemos que conseguir que acierten siempre con la sintaxis. Yo, es un poco en broma, porque el primer día que reunimos a la redacción yo les dije, vamos a dejarnos de recovecos, vamos a dejarnos de merodeos. Buscad la verdad y respetad la sintaxis. Y yo creo que estamos de verdad comprometidos con la búsqueda de la verdad, pero que no siempre las nuevas generaciones, la falta de una experiencia de lectura, el tener una cultura sobre todo audiovisual, pues hace que los periódicos estén peor escritos de lo que lo estaban antes. Y yo no voy a cejar hasta conseguir que además de que busquemos la verdad, también respetemos la sintaxis. Siempre. ¿Y cómo trabajáis vosotros? Porque aparte de liderar conjuntamente el periódico, también sois matrimonio. Ya ves. Ya vemos, así trabajamos de la mano. Así estamos no nosotros. No es una metáfora. Es maravilloso porque estamos aquí en el plató y sentimos que love is in the air. ¿Cómo repartís el trabajo dentro del medio y cómo es que luego, claro, luego los problemas o las cosas que surgen os las lleváis a casa también, ¿no? Yo creo que es fundamental que yo sé que el líder es Pedro, o sea, sería
sería idiota, y creo que no lo soy, si quisiera competir con Pedro, porque eso sería absurdo. Entonces yo creo que es muy importante saber cuál es tu espacio y respetar cuál es tu espacio. Yo no sé dirigir un periódico y no lo haría nunca, y estoy en mi curso porque quiero conocer la redacción del periódico y estoy como editora y estoy haciéndolo encantada, pero aquí quien ha demostrado que sabe levantar periódicos es Pedro, porque es el tercero, y no es que yo no sepa hacerlo, es que la mayoría no sabe hacerlo porque tenemos un referente. Entonces yo creo que lo que es en materia de redacción es incuestionable que el líder absoluto es Pedro, pero ha sido periodista siempre y empresario lleva unos años solos, que son los que llevamos juntos. Y también cuando alguien, a ver cómo lo digo que no suene mal, cuando alguien lleva toda la vida, Pedro empezó como director de periódicos con 28 años, con un liderazgo absoluto, hay veces que es muy difícil poder decir las cosas. Tienes dos opciones, o te callas y haces todo lo que se diga, o lo dices, pero hay que buscar la manera, ¿no? Sobre todo cuando vives junto. Me imagino que nos estarán escuchando personas que trabajen con sus parejas y que sepan que cuando los demás se van a casa y ponen verde al jefe, yo no puedo hacerlo, porque cuando llego a casa, el jefe a las 12 de la noche me sigue preguntando, ¿has hecho tal? Y yo digo, Pedro, por favor, las 12. O sea, hay que llevarlo con mucho amor, porque es verdad que los espacios que tienes, o te estás duchando a las 7 de la mañana y entra y te dice, deberías hacer, Pedro, la ducha, por favor, la ducha. O sea, son momentos en los que hay que suplirlo con amor y sobre todo con una gran admiración que forma parte del amor. Es decir, me ha costado muchísimo entender. Yo creo que parte del liderazgo de hoy en día consiste en asumir nuestras debilidades y en reconocerlas. Yo he tardado mucho tiempo en entender que yo vivía con un genio. No, es verdad, o sea, es que de alguna forma uno tiene que conversar consigo mismo y entender cuál es su puesto, porque yo siempre había sido la lista y la trabajadora y llegué a mi casa y mi casa era la torpe y la vaga, no podía ser, porque nos lleva a todos con la lengua afuera. Entonces yo creo que es muy importante saber quién eres y dentro de eso no callarte. Es decir, yo siempre le digo, tú decide lo que quieras y yo te acompañaré también en tus errores, pero que sepas que esto es así porque se ve desde fuera. ¿Por qué? Porque yo tengo una perspectiva mucho más desde arriba y procuro mirar la empresa con una distancia que te permita una vista de águila que te haga ver las debilidades. Y yo he sido abogada toda mi vida y a mí me han pagado por identificar los riesgos y ayudar a combatirlos. Y entonces yo lo digo. Y hay veces que me hace caso, cada vez más. Pero hay otras que yo sé que a los 3 años pues me hace caso y dice, oye, he tenido una idea, y era esa idea que yo le dije hace 3 años, pero no pasa nada. O sea, lo importante, hay un mensaje de Fainé, del presidente de CaixaBank, a quien yo admiro mucho, que le oí una vez en un discurso cuando le dieron el premio de Forbes, que decía que tenía una placa en su despacho que dice que un hombre llegará tan lejos donde quiera siempre que no le importe quién se cuelga las medallas. Yo tengo mi medallero, o sea, yo tengo el ego en el sitio. Pero tiene la placa, no es que Pero solo tiene la placa. Tiene la placa. Y me parece que es muy importante saber que las medallas es algo muy cortoplacista. O sea, ¿qué necesidad tenemos de decir he sido yo o tal? Pues a veces hay que sentir que tienes el medallero libre e ir amortizando los éxitos e ir siguiendo. La palabra éxito a mí no me gusta mucho, e ir buscando un nuevo reto para conseguir. No regodearte en eso, ¿no? De todo lo que, o sea, la manera en que has introducido la cuestión, hay una palabra que, lo siento, pero a mí me sobra, que es trabajo. O sea, el periodismo no es un trabajo, el periodismo es una manera de vivir. Pero la empresa periodística sí es un trabajo y muy duro. Sí, la empresa, o sea, también por si nos están escuchando algunos compañeros de otros medios. El periodismo necesita una estructura, necesita una empresa y la gestión de esos recursos, podríamos decir que es una tarea, o incluso podríamos decir que es algo inevitable al servicio de algo que está mucho más allá de esa rutina diaria, de ese conjunto de obligaciones. O sea, el ejercicio del periodismo
es la materialización de un derecho fundamental de las personas, que es el derecho a la información. Y los periodistas, de alguna manera, somos servidores de ese derecho ajeno. Y eso nos crea algunas ventajas, hasta alguien puede pensar que ciertos privilegios, pero desde luego también unos deberes que son sagrados. Yo creo que esa pasión por el periodismo es algo que unas generaciones van transmitiendo a otras. Y yo creo que la base de la relación en todos los ámbitos extraordinaria que existe entre Cruz y yo es que ella tenía esa pasión por el periodismo latente. Ella que le hubiera gustado ser periodista. Bueno, y también en mi familia me dijeron, oye, ¿por qué no estudias una carrera seria para poder ganarte la vida y luego a la vez, pues si quieres, haces periodismo? Yo fui más obediente. Entonces, o sea, Cruz dice, no, yo no soy periodista, yo no soy, nunca podré ser directora de periódicos. Bueno, ni quiero ser directora de periódicos. Pero Por si acaso. cada día Cruz siente, o sea, y eso unos nos reconocemos en otros, o sea, los periodistas somos como una tribu, y cuando tú ves en el rostro de un chaval que acaba de llegar a la redacción brillar por la importancia de conseguir una exclusiva o simplemente de dar una noticia importante y escribirla bien, pues tú te das cuenta de que eso es lo que decía Cruz, que hay un legado que se va a transmitir de una generación a otra. Entonces, yo tengo que decir que soy extraordinariamente feliz dedicándome al periodismo y doblemente haciéndolo, compartiendo la experiencia con Cruz. Y que para mí no hay otra forma de entender la vida. Y alguien dice, pues algún día tú te jubilarás o algún día... No. Bueno... Me voy a mirar a la cámara, no se va a jubilar. No, yo hubiera sido, si me hubiera dedicado a otra cosa... Por ahí se dice que no tiene fin, No, es imparable. o sea, vamos a ver, voy a contar una pequeña anécdota. En la Copa de Navidad, bueno, estamos todos agotados porque un periódico, Pedro dice que no es trabajo, en el Español se trabaja muchísimo, esto no es fruto ni de la suerte, es fruto del trabajo de un equipazo. Y cuando llegamos a la Copa de Navidad, dijo, bueno, chicos, espero que estéis preparados porque este año va a ser salvaje. Y estaba todo el mundo así como diciendo, lo de ahora, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido? Y claro, ya decimos todos, esto del año salvaje nos tiene, estamos muy cansados. Sí se trabaja mucho, o sea, lo que pasa es que con esa pasión que él lo cuenta, y además ninguno nos atrevemos a quejarnos, porque es el mayor de toda la redacción y es el que más energía tiene, ¿no? Que a mí me dicen, ¿pero qué hace? Digo, mira, yo si no viviera con él, pensaría que se droga, porque es que, o sea, es que tiene una vitalidad y un entusiasmo y una pasión y unas ganas de hacer cosas que es muy difícil seguirle. Y es súper contagioso, supongo. Yo siempre he sido así, pero creo que creo que ahora él lo potencia. O sea, yo creo que Pedro saca la mejor versión de todos. Y por la redacción van pasando muchos periodistas a los que vas viendo crecer y tienes que ser generoso. Yo me acuerdo cuando se fue Dani Basteiro, el director de Infolibre, a quien yo adoraba y sigo adorando, yo lloré porque me dio pena. Es que somos humanos y le coges cariño a la gente, pero ¿cómo le dices a alguien que no se vaya a dirigir un medio? Al contrario, tienes que darle un abrazo y decirle, siempre será tu casa, triunfa, pero es verdad que tenemos el compromiso también de cantera, de que mucha gente empieza con nosotros y sigue en otros sitios y sigue siendo parte de tu vida sin rencor, sin resentimiento, sino que forman parte... Yo, mira, he tenido 2 casos ahora de mi sección que tenían que volar, pero tenían que volar a otra parte del periódico. Pero es más fácil retener el talento y quedarte con el talento para tu beneficio que dejarles volar para que crezcan. Pero no hay nada más bonito que ver crecer a la gente, que ver brillar a la gente. Eso es lo más bonito que te puede ofrecer un trabajo. Y eso sí que excede de cualquier cosa, darles la oportunidad, ver cómo crecen, ver cómo se desarrollan y un día sentir que son parte de tu vida y que tú eres parte de la suya. Eso es
Eso es muy bonito. Yo estoy Te das totalmente de cuenta acuerdo. como sí que es contagioso. Sí, totalmente, es totalmente contagioso. Aquí hay una pregunta en el chat muy simpática que dice, bueno, ya que habéis conseguido que sea un éxito el periódico español, ¿cuál es el siguiente? Muchas gracias. El techo son las estrellas, claro. Pero lo que tú has, los datos que hemos comentado antes eran los datos de noviembre. En diciembre hemos tenido más lectores todavía. Sin embargo, por el efecto de la lotería, el país nos ha pasado un poquito. Tiene 4.000 lectores de promedio diario más que nosotros en diciembre. O sea que Pero fíjate qué importante es lo que está la diciendo. competencia es un estímulo permanente, ¿no? Pues ese espíritu Y es por lo muy constructivo, tanto, es súper no basta positivo. con ser un mes los primeros, queremos ser todos los meses los primeros, pero no por el prurito de decirlo, sino porque si tú tienes más audiencia, también vas a tener más anunciantes, y si tienes más ingresos, vas a poder seguir contratando a más periodistas. Nos queda mucho por hacer en cuanto al despliegue internacional. Hemos podido mandar enviados especiales a la guerra de Ucrania, pero hay lugares del mundo pues, en los que no tenemos corresponsalías, como el despliegue que había antes en los tiempos de la Edad de Oro de la prensa escrita. Luego, para un periódico escrito en español, las posibilidades de desarrollo en los mercados en los que se habla castellano en América Latina también son muy tentadoras. Es decir, esto yo reconozco que es un poco de never ending story. O sea, que cada vez que conseguimos algo, pues lanzamos la gorra por encima de una valla más alta para tener el estímulo de saltarla. Pero yo por concretar algo, primero quería decir dos cosas. Una, que yo siempre parafraseo a Encarna Samitier, la directora de 20 Minutos, que es una gran amiga mía, que dice que si tienes un bar en la calle de los bares, tienes que pedir que a todos los bares les vaya bien. Es decir, nosotros hoy estamos los primeros, otro día el segundo, volveremos a ser los primeros, pero hay una competencia sana en un mundo totalmente cambiante que tenemos que defender. Ya no es la competencia de antes, que tú ibas al kiosco y o comprabas un periódico o comprabas otro. Hoy todos leemos de distintos medios y no pasa nada y está muy bien y así podemos irlo haciendo. Eso por una parte. Por otra, quería que vierais, según el pequeño ejemplo que ha contado Pedro, lo complejo de este negocio. La lotería, en la que otros medios, incuestionablemente, que llevan muchísimos más años que nosotros, tienen más trayectoria y por tanto más peso, puede hacer que te balanceen las cifras de un mes. Es decir, que si tú me pides un reto, pues ya tenemos un reto para el año que viene, tenemos que hacernos fuertes con la lotería. Pero yo creo que la responsabilidad de un medio es tan grande que tenemos retos permanentes. Por ejemplo, tú y yo, Samira, nos conocimos en el listado de las top 100 mujeres líderes. Y yo sabía que desde Magazine teníamos que impulsar un ranking de liderazgo, porque al final, más que un ranking, porque no están todas las que son, sí que supone el reconocimiento a muchas mujeres que trabajan mucho y que a lo mejor no son tan conocidas. Y entonces yo un día le dije a Pedro, pensando que no me iba a hacer caso, de esas cosas que os digo, que yo digo y luego pienso que me van a hacer caso a los 2 años. Digo, Pedro, pues yo creo que tendríamos que comprar el ranking de las top 100 porque tenemos o que tardar 10 años en desarrollar uno o que comprar el que lleva 10 años desarrollándose con más éxito y con más independencia. Y pensé, bueno, pues ahí está la idea, de aquí a 3 años nos ponemos a comprar el ranking. Me dice, qué buena idea, ¿por qué no llamas a Mercedes Bulli? Y yo digo, ha colado la primera. Qué maravilla. Y ahí vamos a tener, que espero que estés con nosotros el día 22 de febrero, en el Teatro Real, la primera gala del liderazgo femenino. Estaré feliz. Es que yo creo que eso es muy importante. Muy importante. El que nos sumemos, el que vayamos haciendo familia, el que vayamos teniendo sentimiento de pertenencia al español, y eso yo creo que me van a disculpar los hombres, pero tenemos que aprender mucho de vosotros, muchísimo, porque lleváis toda la vida haciendo lobby, piña, lo que sea, y nosotras lo del networking hemos llegado tarde y se nos da un poquito peor.
y tenemos que seguir fortaleciéndonos ahí para estrechar nuestras redes en las que estamos trabajando para aprender de lo bien que lo han hecho los hombres toda la vida, ¿no? Totalmente. A mí me dio una enorme alegría cuando vi que habíais comprado, le mandé un mensaje a Mercedes. Me dio muchísima alegría, además he visto un salto cualitativo importante por el apoyo del español. O sea, yo he visto a cientos de mujeres, a muchas mujeres que no, o sea, pidiendo un voto, ilusionadas por poder formar parte de, por estar ahí, orgullosas, emocionadas, agradecidas. Mercedes ha hecho una labor extraordinaria como precursora Sí. en un tiempo en el que en España no se valoraba suficientemente y no había mecanismos de reconocimiento del liderazgo femenino y de la influencia de la mujer en las instituciones. Y yo creo que ella abrió un camino y más que, sí, efectivamente, pues hay un aspecto mercantil, pero sobre todo se trata de la integración, de la suma de capacidades. Sí. Mercedes sigue siendo Esa fue una de las condiciones, ¿no? Que Mercedes se quedara. Se quedara claro. La Es que persona, ella es... la directora, la presidenta de las Top 100 y trabaja con nosotros muy codo con Cruz. Y Cruz está consiguiendo que a través de Magazine ese proyecto tenga unos niveles de desarrollo y un crecimiento exponencial. Por eso, Es lo que estamos viendo nosotros. claro, ahora. vamos, han votado 120.000 Sí, eso es lo que os decía, personas. Que vuestro apoyo le ha dado un salto cualitativo maravilloso Pero fíjate, tú preguntabas antes cómo se hacía. Yo creo que cuando uno es Don Quijote y otro Sancho Panza, saber que eres Sancho Panza está muy bien, ¿no? Bueno, me niego. No. Me niego. Cambia de metáfora. Cambia de pero metáfora. bueno, pero está muy bien. Pero quiero decir Yo que creo que sería más correcto, en todo caso, hablar de Dulcinea. Bueno, yo creo que eso es un poco más machista, así que vamos a dejarlo. ¿Tú crees? Pero, sí, yo creo que sí. O sea, que- porque es como que la guapa de la que se enamora, ¿no? Yo Y creo que alguien, quedo se con enamore, Sancho Panza. que alguien se enamore de una guapa es Pero machista. pero me quedo con Sancho Panza. Pero El yo idealismo Menos es mal lo, que se graba todo, porque esto es lo maravilloso. más importante, más allá de Quijote, Sancho. Pero o sea, déjame que termine pero la con palabra esto. clave que nos une y la palabra clave que sirve de referencia es idealismo. Yo siempre digo que a mí hay muchas cosas de Cruz La de Sancho que me Panza es que no le atraen, gusta nada. pero Y me interrumpe. sobre todo su idealismo, y eso lo comparto. Pero yo creo, fíjate, que más allá de que esto suponga tirar piedras contra mi tejado o hacerme de menos, yo creo que una de las cosas por las que a mí me va bien es porque yo no he perdido nunca mi espíritu de aprendiz. Y ahora me toca aprender de Mercedes, sigo aprendiendo de Pedro, yo sigo estudiando, siempre estoy estudiando algo, y creo que perderé mis virtudes, mi atractivo, el día que yo me crea que lo sé todo. Porque yo me encanta pensar que no sé nada y me entusiasma estudiar, interesarme por las cosas. Yo creo que eso es mi entusiasmo y mis ganas de crecer, es lo que me hace poder estar al lado de grandes líderes que consideren que pueden compartir el liderazgo conmigo, ¿no? A veces se desdeña cuando alguien dice, si ese es un amateur, y un amateur es quien ama lo que hace. Y yo creo que frente a la rigidez de la repetición mecánica de las cosas, de lo que a veces se entiende por profesionalismo, yo creo que enlaza con esta idea del idealismo el amor por el trabajo, por la tarea, por el empeño, es algo que se palpa en las redacciones y desde luego es uno de los atributos de Cruz, ese poema de León Felipe que decía, no sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Dice, Muy bien, te pega mucho ese a ti, totalmente. bueno, es un poco vamos. más truculento porque dice, para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Ostras, sí que es un poquito más. Pero bueno. Bueno, pues Pedro,
Cruz, hemos llegado al final del programa. Hablamos mucho. No, sois maravillosos, es absolutamente maravilloso. O sea que queremos, este es un programa además que luego va a podcast y va a Spotify. Nos gusta que la gente pueda disfrutarlo media horita, porque al final, cuando a veces hemos tenido entrevistas de 1 hora, la gente decía, ay, pero si fuera de media hora, entonces Además a Pedro hay que cortarle, porque eso sí, ni escribe corto ni habla corto. No, ha sido una experiencia absolutamente maravillosa, lo estoy viendo yo en todas las caras de todo el equipo que está aquí hoy. Os quiero dar las gracias de corazón de haber estado aquí con Gracias nosotros. a ti por todo lo que haces y a todo tu equipo, que son Sois estupendos. Bueno, podemos repetir Maravilloso. dentro de un año, ¿no? Totalmente, dentro de un año estaremos aquí otra vez. Para ver Si cómo... seguimos los primeros, venimos a contarte cómo mantenemos. Bien, bien, y como van a seguir los primeros, los vamos a tener aquí otra vez. Nos vamos a despedir con todo el cariño, agradeciéndoles a esta pareja maravillosa que desprende una química, una positividad que yo creo que podríamos salir todos flotando y de aquí diciendo, wow, la vida es apasionante, nos queda mucho por aprender, abramos puertas y ventanas. Nos vemos pronto, nos despedimos de todos vosotros, nos vemos el mes que viene aquí en Lideria, Palabra del Dato, con el Banco Santander y con Orange, y nos despedimos de aquí, pues eso, aquí con mucho cariño, de Cruz y de Pedro, hasta el año que viene, con ellos. Gracias. Gracias.